8 escalofriantes relatos reales que fuegan a madrugada, secretos oscuros revelados a Q y la noche caía sobre Guadalajara como un manto de sombras, y Marcos, un joven repartidor de comida, recorría las desiertas calles de su humilde barriada. Con cada kilómetro, el eco de sus pasos resonaba, creando una atmósfera inquietante. Las luces parpadeantes de los postes apenas iluminaban su camino, pero sus pensamientos estaban enfocados en lo que realmente importaba, su familia. Cada entrega era un sacrificio por un futuro mejor, pero era una noche diferente, una madrugada donde el aire olía a miedo y peligros ocultos. Sus vecinos, quienes siempre le sonreían al pasar, ahora le tenían miradas esquivas, como si sus rostros hubieran sido reemplazados por máscaras de desconfianza. Las risas que solían llenar las calles se habían transformado en susurros inaudibles, en un silencio que apretaba el pecho. Un miedo palpable que calaba los huesos. Marcos intentó ignorar las corazonadas, tratando de distraer su mente con el sonido de su bicicleta al avanzar. Sin embargo, ese intento no iba más allá de una ilusión. A medida que avanzaba, la visión de una figura oscura se deslizó entre la penumbra. Un destello de movimiento, algo que lo seguía, siempre a 2 pasos de distancia. La figura parecía burlarse de él, desapareciendo justo cuando la luz de su farolillo alcanzaba la esquina. Su corazón se aceleró, el sudor se acumuló en su frente y una sensación de desasosiego se apoderó de su mente. Era un juego macabro, quien que lo observaba desde la oscuridad. Poco después, una llamada interrumpió su inquietante viaje. Era su madre, la voz temblorosa y cargada de angustia. Su hermana, la alegría de su hogar, había salido a comprar pan y no había vuelto. La desesperación reemplazó su miedo inicial. Marcos recordó cada rincón del barrio que había conocido desde pequeño, cada casa que había sido un refugio y no pensó 2 veces en lanzarse a la búsqueda. Pero las calles ahora parecían un laberinto, las puertas estaban cerradas, los murmullos se volvían burlones, alimentando su angustia. No desconfíes de nosotros, le gritaron en la distancia, pero las palabras resonaban vacías. Detrás de un rincón, escuchó rumores sobre un grupo de justicieros que se hacían pasar por autoridades y que se alimentaban del miedo de aquellos a quienes prometían proteger. ¿Quién era el verdadero enemigo? Sus vecinos, aquellos que conocía de toda la vida, ahora parecían ser parte de la misma trama oscura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El horror se intensificó al descubrir que la figura que tanto lo perturbaba era alguien de su infancia, un viejo amigo que había sido tragado por las sombras de este nuevo orden. Marcos sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. La desesperación lo consumía. Su hermana era su único hilo de esperanza, y debía encontrarla antes de que el miedo se apoderara de ellos para siempre. Con cada paso, el tiempo se desvanecía, y un eco de advertencia resonaba en su mente: no confíes en los que te rodean, el verdadero monstruo puede estar escondido entre ellos. De pie, en medio de la noche oscura, Marcos se preparó para enfrentar su destino. Con el pulso acelerado y un nudo en la garganta, se dirigió hacia las sombras, preparado para descubrir los secretos que su vecindario había mantenido ocultos tanto tiempo. La búsqueda por su hermana había comenzado, y en cada rincón, la verdad se escondía, una verdad que podría cambiarlo todo y, quizás, revelar quién era el verdadero monstruo entre ellos. Marcos se adentró en la oscuridad, cada paso resonando como un trueno en la noche estrellada. La figura que lo había atormentado se deslizaba en su mente, recordándole su antigua amistad, pero ahora se sentía como un eco de lo que una vez fue. ¿Qué te pasó, amigo?, murmuró, aunque sabía que ya no había amistad allí, solo sombras. El aire se sentía más frío, como si el viento hiciera eco de su desesperación. Se acercó a un grupo de casas, cada una con ventanas cerradas y puertas atrancadas, como si los vivos temieran lo que podían encontrar afuera.
Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó los rumores de su vecindario. Había una historia que hablaba de una casa, la antigua de don Felipe, donde sucedieron cosas extrañas, donde aquellos que entraban a veces no volvían a salir. Tal vez allí encuentres respuestas, pensó. Un último atisbo de coraje lo guió mientras se dirigía a la casa, sus pasos apenas hacían ruido sobre la grava en el camino, al llegar, las sombras danzaban alrededor. La entrada estaba cubierta de hiedra, como si la naturaleza intentara ocultar los secretos oscuros del lugar. La puerta, entreabierta, parecía invitarlo a un abismo de terror. Debo hacerlo por ella, se recordó a sí mismo, apretando los puños, conteniendo el miedo que amenazaba con desbordarse. Dentro, el ambiente era opresivo. Un aire pesado, casi irrespirable. Con cada paso que daba, el crujir de la madera resonaba en el silencio. Las paredes estaban cubiertas de imágenes borrosas, rostros indistinguibles que parecían observarlo. Una sensación de ser vigilado lo envolvió, cada fibra de su ser le gritaba que saliera de allí, pero los ecos de su madre y su hermana gritaban en su mente por ayuda. Marcos avanzó hacia el centro de la sala. Allí, el polvo se acumulaba en los muebles cubiertos, y una luz de luna traspasaba una ventana rota, iluminando un viejo espejo. El reflejo lo devolvió a su infancia, pero había algo extraño en sus ojos, visiones de lo que podría ser. De repente, un susurro raspado llenó la habitación. «Ayúdanos», era una voz débil, casi inaudible. Los pelos de su nuca se erizaron. «¿Quién está ahí?», gritó, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La tensión era palpable. Y entonces, de la nada, la figura apareció. Una sombra que parecía fusionarse con las paredes, su rostro oculto detrás de un capucho desgastado. «Buscas a tu hermana», dijo con un tono que hizo vibrar los muros. «Pero aquí no encontrarás lo que deseas», Marcos retrocedió, su corazón golpeando con fuerza. «¿Qué sabes de ella?», exigió, sintiéndose más atrapado que nunca. La figura se acercó, y una risa baja y burlona rompió el silencio, resonando en cada rincón. «Tu hermana no es lo que piensas, todo está relacionado. Los justicieros no los has visto, ¿verdad? Ellos son los verdaderos monstruos». Con esas palabras, la figura se desvaneció, dejando a Marcos con un vacío helado en el estómago. Las revelaciones comenzaron a girar en su mente, preguntas que lo consumían. «¿Qué más me ocultan?». De repente, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, un eco de agonía que provenía del exterior, seguido de un crujido, como si las sombras comenzaran a devorar todo a su paso. Marcos sintió que su corazón se paraba. ¿Era su hermana? Con un último vistazo a la casa, se decidió, debía salir. La ansia de descubrir la verdad o salvar a su hermana, lo empujó hacia la puerta. Pero al hacerlo, una mano fría y huesuda le agarró del brazo. Giró rápidamente, encontrándose cara a cara con un par de ojos vacíos. «¿Estamos solos ahora, Marcos?». La risa volvió, esta vez más cerca, y un nudo se formó en su garganta mientras la figura lo arrastraba hacia la oscuridad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Y más importante, que lo esperaba fuera de esa casa, la noche aún era joven, y los secretos oscuros no hacían más que comenzar. Marcos luchó por soltarse, su brazo atrapado en el abrazo de la figura sombría. Era como si la mano de la muerte lo hubiera reclamado, fría y voraz. Los ojos vacíos de la entidad reflejaban el terror que pulsaba en el pecho del joven. «Déjame ir», imploró, su voz sonando como un susurro al borde de la desesperación. La figura sonrió, una mueca grotesca que no llegaba a ser humana. «Tienes sed de respuestas, pero yo tengo hambre de almas». La tensión se cortó en el aire. Un frío helado invadió el ambiente, y el eco de una risa burlona llenó la sala mientras todo a su alrededor parecía moverse en un torbellino de sombras. Marcos tomó aire, respirando el hedor a moho y decadencia. Sabía que debía actuar, no podía dejar que el miedo lo dominara. Con un esfuerzo sobrehumano, giró su brazo, zafándose de la mano huesuda. Corrió hacia la exitosa oscuridad que se abría como un abismo en el umbral. Pero la casa parecía vivir, las paredes crujían y gemían como si intentaran contenerlo. Los ecos de sus pasos retumbaban, cada uno más pesado que el anterior. Al salir,
Se encontró cara a cara con la intensa oscuridad que cubría el exterior. El grito desgarrador había cesado, dejando solo un silencio abrumador. ¿Dónde estás?, gritó, buscando desesperadamente a su hermana, a su madre. No había respuesta, solo el viento susurrando secretos que él no podía descifrar. De repente, una sombra se deslizó entre las casas. Marcos la persiguió, más impulsado por el instinto que por el raciocinio. La figura se movía ágilmente, como si conociera cada rincón del vecindario. Sin pensar, cruzó la calle, la adrenalina inyectándose en su cuerpo. Pero al doblar la esquina, la visión lo detuvo en seco. Allí, en aquel callejón estrecho y mal iluminado, había figuras encapuchadas. 9, para ser precisos, y cada una de ellas parecía recordar algo que él había olvidado. Sus rostros eran indistinguibles, pero sus ojos, esos ojos lo miraban como la sombra lo había mirado antes. Eran ojos que habían visto más de lo que deberían. Bienvenido, Marcos, dijo una voz desde el grupo, un susurro horrible que se sentía como un roce en su piel. Te estábamos esperando. ¿Qué quieren de mí?, replicó él, su voz temblando. La respuesta que recibió lo sacudió. Tu hermana está más cerca de lo que crees. Pero cada paso que des hacia ella, requerirá un precio. Marcos sintió un sudor frío recorrer su frente. El terror se transformó en un deseo ardiente de escapar, pero los justicieros permanecían inmóviles, como sombras solidificadas. Recordó lo que la figura en la casa le había dicho. Son ustedes los monstruos. Monstruos, héroes, títulos que no importan. Lo que importa es el vínculo que tienes con la oscuridad, dijo el que parecía ser el líder de aquel grupo. Tienes miedo, y el miedo es la moneda que utilizamos aquí. Pero, si decides saltar al abismo, quizás encuentres la verdad. O lo que queda de ella. Las palabras resonaron en su mente como un eco pesadillesco. Marco sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El frío se intensificó y sus temores se materializaron ante él. Cada figura en el callejón parecía tener su propia historia, cada una arrastrando un trozo de su vida con ellos. No. No pienso caer en esto, gritó, a pesar del nudo que se formaba en su garganta. Pero los justicieros sonrieron, como si disfrutaran de su resistencia. Hasta que el sol vuelva a salir, la noche seguirá siendo nuestra aliada. No estás solo, Marcos. Tu hermana es parte de esto y su destino se entrelaza con el tuyo. Recuerda esas palabras. Antes de que pudiera reaccionar, se encontraron rodeados. La atmósfera se volvió densa, y las sombras comenzaron a cobrar vida, estirándose y acercándose a él. Un grito resonó dentro de él, pero fue ahogado por el sonido de 1000 murmullos. Marcos sentía que el miedo le drenaba la energía, y quizás, justo quizás, se vio obligado a considerar lo que no había querido creer. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por la verdad?, se preguntó. La noche aún lo envolvía, y el eco de los justicieros resonó en su mente, tempestuoso y desesperante. Y en ese preciso instante, una figura familiar apareció en la penumbra, provocando que su corazón se detuviera. ¿Era su hermana? ¿O era otra ilusión en ese laberinto de terror? Antes de que pudiera gritar su nombre, la figura se desvaneció. La verdad estaba cerca, pero la oscuridad la guardaba celosamente. Marcos permaneció paralizado, sus pies enraizados al suelo como si la propia sombra se lo hubiera ordenado. La figura familiar había sido un destello en la oscuridad, un espejismo que se esfumó tan rápidamente como había aparecido. Su mente luchaba por entender lo que acababa de presenciar, y las palabras de los justicieros retumbaban en su cabeza como un tambor de guerra. Tu hermana está más cerca de lo que crees. Era un juego macabro, una trampa sutil tejida con hilos de esperanza y desesperación. Temblando de frío y miedo, se obligó a respirar. Sabía que no podía rendirse, debía encontrarla. Las sombras a su alrededor parecían reír, una risa baja y burlona que se entrelazaba con los ecos de la noche. Se obligó a moverse, dando un paso atrás, luego otro. Pero en un instante, el líder de los justicieros se adelantó, bloqueando su camino con una agilidad que no parecía humana. ¿Hacia dónde vas, Marcos?, preguntó, sus ojos brillando con un tono indescriptible. La manera en que pronunció su nombre lo llenó de un pánico profundo.
La búsqueda por tu hermana solo ha comenzado. Debes enfrentar lo que se venga. Sudor frío resbaló por su frente, y los murmullos crecieron más intensos, un coro de voces que hablaban en un idioma que no podía comprender. A su izquierda, una sombra tomó forma, susurrándole cosas horribles al oído. Tu hermana conoce el camino. Ella no es quien crees. Cállate. Gritó, cubriéndose las orejas con ambas manos. Pero lo que había dicho resonó en su interior y se amplificó hasta convertirse en un grito de desesperación. La idea de que su hermana pudiera estar involucrada en este horror le heló la sangre. Se imaginó a ella atrapada, manipulada por esos seres, enredada en su trampa, con un coraje renovado, dio un gran salto hacia adelante, empujando al líder, que intentó bloquearlo nuevamente. Se abrió paso por el estrecho callejón, sintiendo cómo las sombras intentaban atraparlo, estirándose como garras dispuestas a arrastrarlo hacia la oscuridad. Sintió el roce de lo helado en su piel, pero su impulso por encontrar a su hermana superó el terror que lo envolvía. El fugitivo comenzó a correr, cada paso resonando como tambores de guerra. Sin embargo, no podía ignorar el eco de las risas y los susurros. El precio por la verdad es alto, retumbaban, comiéndose su aliento. Al salir del callejón, se adentró en un parque desierto, las luces de la ciudad a lo lejos parpadeando débiles como estrellas moribundas. La brisa fría le cortaba la piel, recordándole que la soledad a veces se siente como una condena. Buscó entre los árboles, tratando de recordar el último lugar donde había visto a su hermana jugando. Sofía. Gritó, su voz resonando en la noche. No pudo evitar sentir que estaba llamando a un eco, a una ilusión en un mundo donde las certezas ya no existían. Por tercera vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda, y se giró para encontrar la figura de nuevo ante él. No era su hermana, sino una de las justicieras que ahora se había materializado entre las sombras. La oscuridad guarda secretos que ya no puedes ignorar, dijo, sonriendo con malicia. Ella está en nuestras manos, y tú debes pagar para liberarla. Las palabras caían sobre él como ladrillos, y Marco sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, una risa infernal resonó, y el cielo se oscureció aún más, tragando la tenue luz que quedaba. La entidad ominosa se acercó más, su aliento gélido envolviéndolo. La noche apenas comienza, y las almas se han empezado a mover. Y, en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio helado. Marcos. La voz era inconfundible. Sofía. Gritó él, pero las sombras lo atraparon, envolviendo sus palabras en un manto de oscuridad. Mientras intentaba liberarse, las sombras empezaron a susurrar sus propios secretos, revelando fragmentos de un plan que sería imposible de comprender. ¿Era realmente su hermana llamándolo, una trampa más en este juego macabro? La certeza se desvanecía, y con ella, la esperanza. Debes elegir, resonó el eco, sus palabras eran como acero frío, dejando claro que no había marcha atrás. Marco sentía como el tiempo escaseaba, las sombras danzaban a su alrededor, y el verdadero horror aún estaba por llegar. ¿Iba a arriesgarse a buscar la verdad, o pagaría el precio que los justicieros exigían? Marco se encontraba atrapado en un torbellino de oscuridad, su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera reventar. Las sombras lo apretaban, cada vez más, como si intentaran asfixiarlo. La risa burlona de los justicieros resonaba en su cabeza, una sinfonía macabra que le escalofriaba la piel. La voz de su hermana, suave pero atraviesa, reverberaba en su mente como un eco lejano. Sofía. Volvió a gritar, ahogado por la desesperación. Pero la respuesta fue solo un susurro, como un suspiro perdido en el viento. Ayúdame por favor. No podía discernir si era real o solo su mente torturada. La tristeza lo envolvía, como una mantaza pesada, pero la urgencia de encontrarla lo empujó a seguir adelante. La figura del justiciero se desvaneció por un momento, y esas sombras que lo mantenían cautivo comenzaron a retirarse. Corrió en dirección al sonido, una carrera frenética, pasando entre los árboles casi desnudos del parque. Sin embargo, el paisaje ya no era el mismo. Los árboles parecían doblarse hacia él, como si tuvieran vida propia, y el aire se sentía más denso,
pesado por un sabor a metal oxidado. Ellos te guiarán, una voz suave, casi maternal, sonó detrás de él. Se detuvo en seco, volviéndose con desconfianza. Era otra figura encapuchada, pero esta vez el aura parecía menos amenazante. ¿Quién eres?, preguntó Marcos, sintiendo que el miedo lo paralizaba de nuevo. Soy solo un mensajero, respondió, acercándose un poco, pero manteniendo una distancia prudente. Tu hermana permanece en el umbral, atrapada entre el mundo del vivo y lo que acecha en la oscuridad. Si sigues este camino, podrías salvarla o perderte como tantos otros, parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Qué debo hacer? Dime qué hacer. Imploró, con la voz quebrada. Busca el sello que lleva su nombre. Solo aquel que ama puede romper la maldición. Pero ten cuidado, Marcos. Cada decisión tiene un precio y no todos aquellos que han amado han salido ilesos, advirtió la figura antes de desaparecer en un susurro de viento. Sintiendo que el tiempo se agotaba, Marcos se puso en movimiento, sus pies llevándolo a lo profundo del parque. El cielo, ahora completamente negro, no tenía más estrellas, solo el reflejo de su propia angustia. Lo recordó, un antiguo árbol en el centro del parque, uno que siempre había sido especial para Sofía, donde solían congregarse. Corrió, sintiendo que a cada segundo, las sombras acumulaban más fuerza a su alrededor. Al llegar, encontró el árbol cubierto de símbolos extraños. Tatuajes oscuros que parecían pulsar con vida propia. Se apresuró a inspeccionarlos, recordando los cuentos que su hermana le solía contar sobre un sello mágico, algo que protegía su infancia y la mantenía a salvo. Lo que encontró lo sorprendió y horripiló al mismo tiempo, una inscripción que decía: el amor del hermano puede romper el ciclo, pero el sacrificio ya ha sido exigido. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué sacrificio? Todo su ser lo empujaba a seguir intentando, a rescatar a Sofía. Por un momento, apenas un latido, se sintió abrumado por una ansiedad abrumadora. Pero entonces, como un relámpago en la noche, escuchó la voz de su hermana de nuevo, más clara esta vez, más angustiada. Marcos, ayúdame. No puedo quedarme aquí. Gritó, y el eco de su voz resonó como un tambor, robándole el aliento. Se giró hacia el árbol, sus manos buscando desesperadamente lo que podía romper esa trampa horrorosa. Pero al tocar el símbolo que parecía destacar por encima de los demás, una onda de energía lo atravesó. Un grito atravesó la bruma, y el suelo comenzó a temblar. Sofía, gritó por última vez, mientras el árbol emitía un ruido desgarrador, como si el mismo mundo estuviera a punto de fracturarse. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, creando un vórtice que lo absorbía lentamente, llevándose con él todo rastro de luz. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. No podía salvar a su hermana sin enfrentar el terror que lo perseguía. ¿El precio qué? ¿Precio? Fue lo último que alcanzó a pensar antes de que el espacio se llenara de oscuridad y el grito de su hermana se detuviera abruptamente, y en un parpadeo, se encontró en una habitación cubierta de sombras densas, sin salida a la vista, pero con un reflejo conocido en la forma de un espejo frente a él. Sin saberlo, había dado un paso más cerca de la verdad, pero también de su condena. Una imagen comenzó a tomar forma en el espejo, una Sofía diferente, más oscura, más pálida. Sus ojos brillaban como dos llamas en la penumbra. Marcos, eres tú. Solo tú puedes conseguirlo. Y las sombras empezaron a danzar, cada vez más cerca, cada vez más rápidas. ¿Era realmente su hermana quien le hablaba, o era un juego más del horror que lo acechaba? El terror comenzaba a estrangularlo de nuevo, y con un último susurro en sus labios, la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podría Marcos enfrentarse a esa verdad antes de perderse a sí mismo en el abismo? La habitación donde se hallaba Marcos se volvió un laberinto de ecos y sombras pulsantes. Los murmullos de lo desconocido parecían provenir de las paredes mismas, susurros que prometían secretos, pero que amenazaban con devorarle. El espejo frente a él reflejaba una imagen distorsionada, una versión sombría de Sofía que lo llamaba con una urgencia casi desesperada. Marcos. Necesito que recuerdes, que no olvides quién eres, dijo Sofía. Su voz ahora había tomado un matiz extraño. Era como si la esencia de la niña que conocía se hubiera entrelazado con algo oscuro, maligno.
Ellos están cercas, no dejes que te atrapen. El aire se espesaba, denso como una niebla llena de terror. Marcos comenzó a sentir que el suelo vibraba bajo sus pies. La energía oscura parecía alimentarse de su miedo y de la desesperación por su hermana. Miró el reflejo, buscándole los ojos a la imagen que tanto le recordaba a ella, esperanzado de encontrar la calidez que había conocido. Pero lo que vio lo heló, había vacío, una falta de vida, como un pozo oscuro que devoraba todo a su alrededor. Rompe el sello, continuó la imagen de Sofía con desesperación. Eso es lo que tienes que hacer, pero su rostro se distorsionó en un gesto de dolor. Tienes que decidir, hermano. Debes decidir. Marcos tragó saliva, sintiéndose abrumado. ¿Decidir? Decidir significaba aceptar algo que aún no entendía. Las sombras danzaban cada vez más rápido, rítmicas como latidos de un corazón que crecía en tamaño y volumen, amenazando con consumirlo todo. Al ver el sello inscrito en el árbol, recordó las palabras de la figura que lo había guiado. Cada decisión tiene un precio. El miedo se apoderó de él mientras intentaba convenir en su mente qué sacrificio estaba dispuesto a hacer. ¿Valía la pena arriesgar su vida por Sofía? La ansiedad se transformó en terror cuando comprendió que quizás ella no era la única en peligro. Las luces del espejo comenzaron a temblar y las sombras en la habitación parecían cobrar vida, capaces de atravesar el cristal y atraparlo. Mientras el eco de la voz de Sofía se tornaba en un lamento desgarrador, Marcos se dio cuenta de que no solo su hermana estaba atrapada, él mismo estaba al borde de ser devorado por esa oscuridad. No. Sofía, gritó, lanzándose hacia el espejo. Su mano impactó contra la superficie pulida, y un frío glacial invadió su ser. La figura de Sofía en el reflejo se deformó, tomando una forma más trágica, una línea desdibujada entre el amor y el horror. Y a través de ese velo, una verdad aterradora surgió. Marcos, el sacrificio se necesita, resonó, su voz entrelazada con ecos de llanto y risas burlonas. Una visión destellante se precipitó en sus ojos. Vio escenas de su infancia, momentos felices, risas, abrazos, pero entre ellos aparecían figuras encapuchadas y la risa burlona de los justicieros. No se lo digas, gritó por instinto, aunque entendía que ya era demasiado tarde. Las sombras se precipitaron hacia él, como depredadores en busca de su presa. Era un horror tangible. Su corazón latía con desesperación. Con un grito desgarrador, decidió enfrentar su destino. Voy a salvarte, Sofía. Sin embargo, al dar el paso hacia adelante, sintió que el espejo lo atraía hacia un abismo cada vez más profundo. Se despedía de su humanidad, de su esperanza, mientras su ser se fracturaba entre el dolor y la determinación. Esto no termina aquí, pensó, a pesar de que cada fragmento de su ser le advertía que podría perderlo todo. La habitación pareció estallar con un grito ensordecedor, y de repente, todo se volvió blanco. Una luz abrasadora lo consumió, sumergiéndolo en un silencio asfixiante, y cuando la luz se desvaneció, Marcos se encontró de nuevo ante el antiguo árbol, pero esta vez, había algo en el aire. Un viento frío y espeluznante azotaba el lugar. Las sombras lo observaban desde lejos, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y hambre. ¿Qué has elegido, Marcos? Una voz retumbó en el aire, una mezcla del eco de su propia conciencia y las risas burlonas de aquellos que habían venido antes que él. Era un momento crucial, pero él no estaba solo. Desde el fondo de la espesa bruma, una imagen familiar empezó a formarse, las manos de Sofía, extendiéndose hacia él. Hermano. El viento trajeron tus decisiones, el precio está por cobrarse. Marcos sintió una presión creciente en su pecho y un escalofrío recorriendo su espalda. En la distancia, el eco de sus propias dudas retumbaba, y la voz de Sofía se desvanecía. ¿Podría enfrentarse a la elección que se le avecinaba? ¿Podría liberar a su hermana, a costa de lo que significaba amar? En ese instante, una muestra de luz surgió del sello bajo sus pies, iluminándolo todo, y el silencio se rompió con un grito desesperado que resonaba a través de la profundidad de la oscuridad. Fue entonces que comprendió que para encontrar la respuesta, tendría que enfrentarse a todos sus miedos, y hacer una elección que cambiaría todo. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio? El viento aullaba con furia, como si las sombras se rieran de la impotencia de Marcos.
Su corazón latía desbocado mientras sus ojos buscaban la figura de Sofía, que parecía desdibujarse entre la niebla. Las manos de su hermana ya no eran un faro de esperanza, ahora parecían listas para jalarle hacia la oscuridad. No. No te vayas. Gritó, pero la bruma tragó su voz. Cada palabra se evaporaba en el aire helado, siendo un eco más de su desesperación. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. La presión en su pecho se intensificaba, y se dio cuenta de que el sello en el suelo comenzaba a vibrar, pulsando al ritmo de su miedo. Marcos. Recuerda, el precio, resonó una vez más la voz de Sofía, ahora distorsionada, como un eco lejano envolviendo sus pensamientos. Mientras el sello brillaba con una luz anaranjada, Marcos sintió su calidez consumirse, desvanecerse como el humo de un fuego apagándose. Repentinamente, el viento cesó y el silencio se convirtió en un vacío inquietante. Fue un silencio tan pesado que le hizo temer por su misma existencia. En ese momento, los ojos de las sombras parecieron brillar más intensamente, y una risa burlona resonó a su alrededor, como si aplaudiesen su confusión. Marcos se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego que no comprendía, el miedo se convirtió en determinación. Tenía que romper el sello. Sus manos temblorosas se acercaron al símbolo antiguo, las marcas labradas en la madera fría parecían pulsar con cada latido de su corazón. Decidió que iba a hacerlo. Iba a liberar a Sofía o morir en el intento. Por ti, Sofía. Murmuró, con el aliento entrecortado, mientras comenzaba a trazar los mismos movimientos que había visto en su infancia, cuando su madre utilizaba aquel dicho para alejar lo malo. El aire a su alrededor comenzó a chisporrotear a medida que sus dedos acariciaban las complejas runas del sello. Sin embargo, algo cambió. La vibración del sello se tornó violenta, como si el propio árbol quisiera rechazarlo. Una marea de sombras se arremolinó a su alrededor, y tomó forma, transformándose en figuras indistintas que susurraban secretos antiguos y prohibidos. «Paga el precio, Marcos», gritó una de las sombras, una voz que le sonaba conocida, pero que no lograba identificar. La sola mención del precio lo hizo dudar, y su mano titubeó. «¿Qué precio?», preguntó temiendo la respuesta, su voz un hilo entre la confusión y el terror. «Todo lo que amas», respondió la sombra, mientras los ojos brillantes se acercaban a él, llenos de promesas y antaño conjuros. Marcos sintió una ola de pánico que subía por su garganta. «No. No voy a perderla», gritó. Las sombras comenzaron a reír, un sonido macabro que llenaba el aire gélido. Pero su propio grito fue interrumpido por la palabra que soltó su hermana desde las profundidades: «Hazlo». «Debo romperlo», pensó Marcos mientras apretaba los dientes y, con una fuerza renovada, estrelló su puño contra el sello con toda su fuerza. La luz estalló como un rayo, inundando la oscuridad, mientras el eco de su golpe resonaba en toda la habitación. Los ojos de la sombra se agrandaron, y su risa se tornó en gritos de ira. De repente, el árbol empezó a temblar, y una corriente de energía lo atravesó, haciéndolo caer de rodillas. Sintió que cada fragmento de su ser se desgarraba, pero tenía que seguir, tenía que liberar a Sofía. La luz comenzó a fundirse, y el eco de un grito desgarrador se mezcló en el aire. En la misma fracción de segundo en que el sello se agrietó, su mente fue golpeada por visiones escalofriantes de aquellos que habían hecho sacrificios, el dolor, la pérdida, las sombras riéndose de su dolor. «¿Es tu elección? ¿Qué decides, Marcos?», retumbó de nuevo la voz, más cercana. Fue entonces que se dio cuenta de que la decisión no estaba solo en romper el sello, sino en lo que eso significaba para él y para Sofía. Las sombras se agruparon a su alrededor, listas para devorarlo todo. Un grito emergió de su garganta, pero ya no sabía si era de terror o de determinación. «Por favor, no me dejes», clamó, pero en el fondo sabía que el precio que tendría que pagar aún no había sido revelado, y justo cuando el sello crujió, el aire volvió a llenarse de risas burlonas, más fuertes que antes, mientras una sombra conocida se alzaba entre ellos. Marcos sintió el terror helado brotar en su interior cuando se dio cuenta de que la figura que se acercaba no solo traía consigo oscuridad, sino la verdad que tanto había temido. Las sombras a su alrededor dejaron de moverse, como si esperaran expectantes la decisión final.
La blanda luz que acompañaba a la figura comenzó a desvanecerse, y su corazón se detuvo ante lo que podía ser revelado. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad detrás de sus decisiones y aceptar el precio final, sabiendo que el destino de Sofía pendía de su elección? La oscuridad se espesó, la figura que apareció ante él era indescriptible. Su forma fluctuaba entre la realidad y el vacío, como un mal sueño que no puede ser recordado al despertar. Sin embargo, Marcos pudo distinguir sus rasgos, ojos vacíos, una expresión de profunda tristeza y una sonrisa que parecía burlarse de su terror. «Soy yo, Marcos», susurró la sombra, y su voz fue como hielo en la sangre. «Soy la respuesta a tus preguntas y el eco de tus temores. Soy Sofía, y no soy la única que has dejado atrás». «¿Qué? No, esto no puede ser». «Sofía», gritó, desesperado. Se dio cuenta de que el sello en el suelo seguía agrietándose a su alrededor y que cada grieta liberaba una marea de susurros, recuerdos de momentos felices, pero también de pérdidas y decisiones erradas. Liberarme tiene un precio. Todo lo que amas, incluido yo, vale algo. ¿Estás listo? La negrura que la rodeaba la extendía en formas grotescas y retorcidas. Marcos sintió la presión en su pecho intensificarse. ¿Acaso aquella sombra era realmente su hermana? ¿O un reflejo distorsionado de su culpa? Las sombras comenzaron a acercarse, lamiendo el aire frío, esperando su respuesta. ¿Listo para qué? ¿Para perderte de nuevo? ¿Para sacrificar todo por un espejismo?, preguntó, tembloroso. Regrésate. Sofía. No quiero pagarte un precio que no puedo llevar. La expresión de la sombra se tornó sombría, y el aire brilló con una energía oscura que parecía alimentar a las entidades a su alrededor. Cada decisión trae consecuencias. Hay un camino oscuro al que puedes entregarte, pero ten cuidado. A veces, desear con fervor no es suficiente. Las carcajadas de las sombras resonaron, un eco profundo que reverberaba y se apoderaba de su mente. Marcos cerró los ojos, tratando de bloquear la risa burlona que parecía invadirlo todo. Recordaba su infancia, como Sofía siempre había querido protegerlo. El precio por liberarla era más que una simple elección, era un pacto que lo unía a sus demonios. Las sombras comenzaron a empujarlo, acercándose con intenciones nebulosas. En su interior, la voz de su madre resonó, recordándole aquellas palabras antiguas que en su infancia le había enseñado: el verdadero valor no está en lo que estás dispuesto a dejar ir, sino en lo que estás dispuesto a mantener. Marcos entreabrió los ojos, y un destello de determinación brotó en su interior. No necesitas perderte, Sofía. Siempre he luchado por ti. Te encontré, y ahora no voy a dejarte ir. Con ese pensamiento, se lanzó hacia el sello agrietado, extendiendo su mano hacia la luz que aún titilaba. Débil será mi corazón, pero fuerte es mi amor. Rompo el sello por ti. Las sombras se intensificaron, gruñendo de rabia y descontrol, pero él permaneció firme, sintiendo cómo su energía era absorbida por el sello. Paga el precio. Rugieron las sombras. La oscuridad reclamará su sacrificio. Marcos sintió una fuerza arrastrándolo hacia adelante, como si el mismo tiempo se detuviera. Un grito desgarrador surgió de su garganta, y visiones de su vida dejaron su mente, risas, lágrimas, momentos compartidos que lo amarraron al mundo que conocía, y justo cuando la luz estaba a punto de romper la oscuridad, una voz distinta y profunda resonó: no solo tú pagarás el precio. Un frío helado recorrió su columna, y los ojos de la sombra que una vez fue Sofía, se llenaron de pesares no revelados. La luz titiló una vez más, pero en lugar de abrirse ante él, se desvaneció, dejando a Marcos enfrentándose a una elección que nunca imaginó. Liberar a Sofía significaría condenar a quién sabe cuántas almas. Las sombras se aproximaron, riendo en un tono casi melodioso mientras la oscuridad lo envolvía completamente. Haciéndose eco de su decisión final, las sombras chasquearon los dedos. Ahora sabemos lo que realmente deseas, Marcos. Una palabra retumbó en su mente, un susurro oscuro: listo. El tiempo se detuvo. Marcos miró hacia la negrura, cada segundo pesando como plomo en sus pensamientos. ¿Podría él realmente pagar el precio que esto transmitía? ¿O había algo aún más terrible esperando en las sombras? Justo cuando todo parecía perderse, tuvo una visión fugaz de la hermana que amaba.
Repetía su nombre mientras la negrura se cernía sobre él, cada sombra parecía estar un paso más cerca. ¿Sería capaz de atravesar esta oscuridad y emerger a la luz? ¿O sería esta la última visión que tendría de Sofía? Sin saber si el miedo lo consumía o la valentía lo guiaba, la bruma comenzó a cerrarse sobre él. Las sombras aguardaban con entusiasmo, y la risa resonó nuevamente. Su respuesta aún pendía en el aire, aguardando el momento decisivo. El aire se volvió helado, una brisa gélida que se metió en los huesos de Marcos. De repente, la oscuridad se tornó tangible, como un manto que lo oprimía, mientras las sombras se reían, sus risas reverberando como ecos de lo que podría haber sido. Un susurro en su mente continuó con su incesante mantre, listo, Marcos sintió que su corazón iba a estallar dentro de su pecho. La figura de Sofía lo miraba con ojos llenos de una tristeza infinita, y aquello partió su alma. «No puedo hacer esto», gritó, su voz resonando en el vacío. Pero en su interior había una chispa de desafío que se negaba a apaciguarse, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, danzando con una elegancia oscura. Se acercaban, cada una alzando sus garras, pero él no podía dejar que la desesperación lo consumiera. Tenía que actuar, ¿pero cómo? ¿Qué podría ofrecer a cambio de liberar a su hermana sin condenar a otros? Un súbito recuerdo asaltó su mente, esa noche invernal cuando él y Sofía habían jugado en la nieve, su risa entremezclada con el viento. Recordó las promesas que se hicieron, como siempre se protegen el uno al otro. «Te protegeré», murmuró para sí mismo, como si aquellas palabras fueran un conjuro. Las sombras, como si lo percibieran, se agitaron, su risa convirtió en un coro ominoso, vibrante con energía oscura. «Lo que ofrezcas no será suficiente», se burlaron. «Todo lo que amas vendrá a buscarte». «Cálmense», bramó, sintiendo cómo su voz resonaba en la negrura. Sin saber por qué, fue hasta el fondo de su ser y gritó, «No me iré sin ella. Haré lo que sea». Y mientras decía eso, las sombras quedaron momentáneamente en silencio, como si la valentía del joven hubiera atrapado su atención. Una voz profunda, la misma que resonó antes, hablaba a través del frío. «¿Quieres que ella viva? Pagarás un precio, pero no será lo que piensas». Las sombras se separaron un instante, formando un camino oscuro que se prolongaba en una bruma donde nada podía vislumbrarse. Marcos respiró hondo y avanzó, presa de un tormento interno. ¿Qué precio podría ser? ¿Sería su propia vida? Lo que más atesoraba, estaría en juego. En ese momento, una sombra más alta que las otras se alzó, extendiendo una mano espectral que parecía contener la esencia de su peor miedo. ¿Te atreves a enfrentar tu pérdida, Marcos? Acepta y será tuya la salvación de Sofía, pero la condenación de otros. Marcos sintió como su cuerpo temblaba. ¿A quién sacrificaría? En su mente, recuerdos de amigos y seres queridos aparecieron, pero también nombres de aquellos que nunca entendió por qué los había dejado ir. «Esto no es justo», protestó al aire. ¿Acaso la justicia importa aquí? Las decisiones moldean la realidad. En este reino no hay verdaderos inocentes. Aquella afirmación lo llenó de dudas. Las sombras, alimentadas de su conflicto, comenzaron a girar con más fuerza. La bruma creció casi hasta ahogarlo. Sofía, cuya imagen flotaba en la distancia, alzó la mano para tocarlo. Marcos sintió la conexión, oliendo la fragancia familiar de su hermana y sintiendo el calor que la tristeza de su mirada emanaba. «¿Me dejarás aquí para siempre?» Su voz tembló con tristeza. «No». La ira brotó en él al verlo. «No voy a permitirlo». Una intención ardiente surgió, intensificándose como si el fuego que vivía en su interior encendiera una luz en la oscuridad. «Dame una oportunidad. Quiero salvarte, pero no puedo hacer esto solo», gritó, sintiendo que su voz se perdía en el clamor creciente de las sombras. Pero esos ecos quedaban en el aire, repitiendo sus dudas y temores. Las sombras se acercaron con fuerza, como un vendaval oscuro, queriendo devorarlo todo. «Ese deseo, apunta a que acabe con tu sufrimiento», murmullaron, repletas de anhelos oscuros. «Hazlo, Marcos. Paga el precio, y ella será tuya otra vez». El golpe de una revelación asfixiante le subió por la garganta. El único modo que podía ver ahora para liberarla sería renunciar a todo. ¿Podría hacerlo?
Podría llevar a otro ser humano a una oscuridad de la que nunca podría escapar para que ella pudiera vivir. Las sombras esperaban, ansiosas. La cuestión se cernía sobre él como un peldaño resbaloso. Con cada segundo, el silencio se hizo más abrumador y el aliento se le estaba escapando. Al final, la oscuridad aplastó sus pensamientos. La decisión era suya y no había vuelta atrás. Entonces, ¿qué te vas a llevar? Rieron entre susurros, mientras el tiempo parecía detenerse, un terror inédito se apoderó de Marcos. El precio a pagar podía ser más grande de lo que había imaginado. Y justo antes de que pudiera pensar, se perdió en la negrura, donde una nueva voz se alzaba, proclamando inseguros destinos y condenas aún peores que la muerte que escogerás, Marcos. La luz o la oscuridad, la vida o la condenación. Marcos se encontró rodeado de una oscuridad palpable, un frío que le penetraba hasta los huesos. La figura de Sofía seguía ahí, al fondo, su mirada suplicante atravesando la neblina espesa. Marcos, gritó, y su voz resonó como un eco lejano que despertaba en él un torrente de emociones. Se encontraba en una encrucijada aterradora, y el peso del mundo parecía aplastarle el pecho. El tiempo se detuvo, y la voz oscura susurró a su oído. La luz o la oscuridad, la vida o la condenación, las sombras se acercaban, esperando la decisión final. Recorrió sus pensamientos, reviviendo los momentos que había compartido con su hermana. Risas en el parque, días de juegos interminables y promesas de que siempre estarían juntos. Esa conexión inquebrantable hizo que su corazón ardiera con valentía. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Marcos?, retumbó la voz, como un eco de sus propios miedos. Se miró a sí mismo en el espejo de las sombras, la imagen desfigurada de Sofía lo miraba, reflejando la desesperación compartida. Con un profundo respiro, se dio cuenta de que debía enfrentarse a su propio miedo más profundo, la pérdida, la culpa y la traición a sí mismo. «Estoy listo», gritó, rompiendo la atmósfera de indecisión. Las sombras se quedaron en silencio por un momento, sorprendidas por su determinación. «Haré lo que sea necesario por Sofía», añadió, sintiendo que su resolución ardía como fuego en su interior. Entonces, la figura sombría se acercó más, su voz se deslizó en un murmullo: «El amor por tu hermana es genuino, y será el motor de tu sacrificio. Pero, Marcos, recuerda, el sacrificio siempre deja huella». Las sombras comenzaron a girar, creando vórtices de oscuridad que arremolinaban a su alrededor. Pero Marcos no se detuvo. En su mente, visualizó a Sofía sonriendo, libre y alegre. Esa imagen le dio fuerzas. «Voy a romper el sello», pronunció, su voz resonando con fuerza. Elevó la mano hacia el símbolo en el suelo. Las marcas resplandecieron, una energía intensa fluyó a través de él, como si el propio universo lo estuviera empujando hacia adelante. Y en ese instante, recordó las palabras de su madre: «El verdadero valor está en lo que decides mantener». «Sofía», exclamó, al tiempo que su mano chocaba contra el sello. Un estallido de luz lo envolvió, la sagrada energía comenzó a romper el oscuro velo que lo rodeaba. Las sombras aullaron de ira, lanzándose a su alrededor como bestias acorraladas. «Paga el precio». «Siempre hay un precio», resonaba en sus oídos y en su corazón, pero un nuevo entendimiento comenzó a tomar forma en su mente. No tenía que perderlo todo, podía ser un faro en la oscuridad. «No voy a permitir que me atrapen», pronunció con una convicción renovada. Con cada palabra de poder que pronunciaba, el sello tembló, agrietándose y expeliendo una luz radiante. Las sombras quedaron paralizadas, observando cómo el amor y el sacrificio de un hermano desmoronaban su dominio. De repente, la figura de Sofía emergió de la luz, y su mirada permaneció fija en él, iluminada por la esperanza. «Marcos. Tú lo lograste». Su voz resonó con alegría, una melodía que resonó en el fondo del alma de Marcos. «Aún no ha terminado», advirtió el líder sombrío, pero su voz ya se sentía débil, derrotada. Las sombras empezaron a desvanecerse, y un viento cálido sopló a través del lugar, despojándolo del frío y la oscuridad. El sello se rompió por completo, liberando un torrente de luz que ahogó a las sombras. En ese instante, Marcos supo que la verdad y el amor eran lo suficientemente poderosos como para derribar cualquier muro,
incluso a aquellos que reclaman vidas a cambio del poder. Los ecos de risa se extinguirían, el laberinto de sombras se desvanecería. Marcos abrazó a Sofía, sintiendo su calidez, su presencia era un canto de victoria. Lo hiciste, hermanito, susurró ella, su esencia rodeándolo como un manto dorado. A medida que la noche se desvanecía, una sensación de paz lo invadió. La oscuridad había perdido. Habían sacrificado, sí, pero también habían renacido en la luz. Siempre estaré contigo, dijo él, sabiendo que nada podría volver a separarlos. Con un último suspiro, el mundo recuperó su color, las estrellas brillaban de nuevo. Aunque el eco de los justicieros y los secretos oscuros aún podrían resonar en su barrio, Marcos sabía que siempre habitaría en la luz. Es solo el comienzo, prometió mientras el alba se asomaba, llenando el cielo con tonos cálidos. Y así, juntos, se adentraron en un nuevo día, listos para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la fuerza del amor siempre prevalecería. Ahora es tu turno de unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de like ahora mismo para apoyar el canal. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre esta historia increíble. No esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia con al menos 5 amigos que necesiten un poco de luz en su vida. Súmate y no te pierdas nuestras próximas historias exclusivas.